nuestro saludo al iniciar la actividad orientadora número 4 de farmacología clínica. La misma tiene como finalidad el estudio de los principales grupos farmacológicos empleados en enfermedades del sistema nervioso, así como las características de las principales adicciones. Los objetivos de este tema son explicar la fundamentación farmacológica del tratamiento del síndrome parkinsoniano de acuerdo a los mecanismos de acción de estos medicamentos, seleccionar el anticonvulsivante de elección para el tratamiento de los diferentes tipos de epilepsia a partir de sus características farmacológicas, seleccionar el psicofármaco de elección para el tratamiento de la ansiedad, insomnio, depresión o psicosis a partir de sus características farmacológicas. Identificar las principales farmacodependencias a partir del conocimiento de los efectos de los agentes que con mayor frecuencia pueden producir dependencia en el hombre. En la semana anterior estudiamos los grupos farmacológicos que actúan sobre el sistema cardiovascular. Abordamos aquellos fármacos de utilidad en la hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca y trastornos del ritmo, con énfasis en las características farmacológicas de los medicamentos de primera línea como inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, beta bloqueadores, diuréticos, nitritos, entre otros. La enfermedad de Parkinson fue descrita por James Parkinson en el año 1817. Es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central de curso crónico, progresivo e irreversible. La pérdida progresiva de neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra y el cuerpo estriado es la causa fundamental de sus manifestaciones clínicas, con hiperactividad colinérgica secundaria al déficit de dopamina. En la asignatura Farmacología 1 estudiaste que el tratamiento farmacológico de esta enfermedad está dirigido a aumentar los niveles de dopamina en el sistema nervioso central o contrarrestar los efectos de la acetilcolina. En consecuencia, los fármacos antiparkinsonianos se clasifican en agentes con actividad prodopaminérgica como la L-Dopa, agonistas dopaminérgicos como bromocriptina, lisurida, pergolida, neuroprotectores como la amantadina, inhibidores de la MAO-B como el deprenil e inhibidores de la CON como el tolcapone. Además tenemos agentes con actividad anticolinérgica como biperideno, benztropina, triexilfenidilo, antihistamínicos con fuerte actividad anticolinérgica como la difenhidramina, antidepresivos con actividad anticolinérgica como amitriptilina, imipramina y trazodona. La L-Dopa sola o combinada con un inhibidor de la dopa descarboxilasa periférica constituye el fármaco de elección de esta entidad, al ayudar a restaurar el control muscular cuando es convertida a dopamina en el sistema nervioso central. Sus reacciones indeseables son más frecuentes e importantes cuando más prolongado es el tratamiento. Así podemos observar trastornos gastrointestinales como anorexia, náuseas y vómitos por estimulación de la zona quimiorreceptora de disparo emético vulvar, movimientos involuntarios tipo coreiforme, fluctuaciones en la respuesta conocido como fenómeno on-off, acinesia al final de la dosis y discinesia tardía, trastornos psiquiátricos como psicosis, nerviosismo y depresión, taquicardia, arritmias e hipotensión ortostática.
Las interacciones medicamentosas son causa frecuente de respuesta inadecuada al tratamiento farmacológico. Las más frecuentes se producen al combinar anticolinérgicos y L-Dopa, donde disminuye la absorción de la L-Dopa. Fenotiacinas, reserpinas, butirofenonas producen parkinsonismo y antagonizan el efecto de la L-Dopa. Piridoxina o vitamina B6, no administrarla a pacientes con tratamiento con L-Dopa, ya que aumenta su descarboxilación periférica, y MAO y L-Dopa pueden producir crisis hipertensiva. El médico no debe olvidar las contraindicaciones de los medicamentos para poder realizar un uso racional de los mismos. La L-Dopa se contraindica en cardiopatías isquémicas, arritmias, trastornos psiquiátricos como la psicosis, insuficiencia renal y hepática, embarazo y pacientes menores de 25 años. El principal uso de este medicamento por aumentar los niveles de dopamina en el sistema nervioso central es en el tratamiento del Parkinson moderado o severo. Durante el estudio independiente debe revisar las características farmacológicas más relevantes de otros fármacos con actividad prodopaminérgica como el Deprenil y la bromocriptina. Recordarás que el triexilfenidilo es utilizado en esta enfermedad por su capacidad para bloquear los receptores muscarínicos del cuerpo estriado y disminuir la actividad colinérgica. Sus toxicidades son más frecuentes en el anciano y pueden ser sequedad bucal, constipación, retención urinaria, midriasis, visión borrosa, cefalea, mareos, nerviosismo, somnolencia, confusión mental, delirios y alucinaciones. El triexilfenidilo disminuye la absorción intestinal de levodopa por retardo de la evacuación gástrico-intestinal. No se pueden administrar juntos y al menos se debe esperar 2 horas entre la administración de uno y otro fármaco. No administrar triexilfenidilo junto con antidepresivos tricíclicos, ya que se potencia su efecto anticolinérgico. Este fármaco se contraindica en el glaucoma y en pacientes prostáticos. Se usa en el control de síntomas excitatorios provocados por la estimulación colinérgica. De ahí que puedan prescribirse en el Parkinson leve o moderado, pacientes con contraindicación o intolerancia a la levodopa y parkinsonismo por fármacos. La epilepsia es un trastorno del sistema nervioso central caracterizado por la repetición de episodios súbitos y transitorios de fenómenos anormales de origen motor, sensorial, autónomo o psíquico. Entre un 0,5 y 1% de la población mundial padece la enfermedad. Es más frecuente en menores de 20 años del sexo masculino. De ahí la importancia de estudiar los fármacos con acción anticonvulsivante. Las epilepsias se clasifican en parciales, simples, complejas y secundariamente generalizadas. Y generalizadas como las crisis de ausencia y las crisis tónico-clónicas, que son las más comunes. El tratamiento farmacológico de las epilepsias es imprescindible para el control de los síntomas. Los fármacos más empleados en el mundo hoy en día son la carbamazepina, difenilidantoína, valproato y etosuximida. Estos medicamentos son capaces de controlar la crisis por incremento de la transmisión GABAérgica, impedir la excitabilidad neuronal al inhibir los canales de sodio dependiente de voltaje o impedir la activación de los canales de calcio dependiente de voltaje. Existen otros antiepilépticos nuevos, introducidos en la década del 90
y aún se busca su lugar exacto en la terapéutica, por lo que se prescriben solo en aquellos pacientes con epilepsias de difícil control, ya que su relación beneficio, riesgo, costo hasta ahora no es superior a la de los antiepilépticos clásicos. Así tenemos como ejemplos a la vigabatrina, felbamato y gabapentina. La carbamazepina es sin dudas el antiepiléptico más utilizado por su eficacia reconocida en la mayoría de los tipos de epilepsia. Las reacciones adversas que puede provocar se dividen en reacciones agudas como estupor, coma, convulsiones, visión borrosa, que se desarrolla tolerancia aproximadamente en 12 horas. Reacciones crónicas como retención de líquidos no produce efectos en la conducta ni en el rendimiento intelectual. La difenilidantoína, a pesar de ser uno de los antiepilépticos más antiguos, aún sigue siendo útil en algunos tipos de epilepsia, pero sus efectos indeseables sin dudas limitan su utilización. Estos pueden ser agudos como mareos, náuseas, vómitos, daño hepático e hipersensibilidad; crónicos como deterioro intelectual, osteomalacia, anemia megaloblástica, linfadenopatía, hiperglicemia, hiperplasia gingival y puede ser teratogénico. El valproato posee un complejo mecanismo de acción que le confiere utilidad en diversos tipos de epilepsia. Los efectos indeseables más frecuentes y graves son anorexia, náuseas, vómitos, sedación, ataxia, temblor, alopecia, hepatitis fulminante y pancreatitis aguda. La etosuximida es un fármaco de probada eficacia en el tratamiento de las crisis de ausencia, que incluye dentro de sus principales efectos indeseables síntomas parkinsonianos, fotofobia, inquietud, agresividad, ansiedad, alteración de la conducta, incapacidad para concentrarse, trombocitopenia, anemia aplástica. Su suspensión brusca agrava la crisis. Te recomendamos que durante el estudio independiente revises el mecanismo de acción, las características farmacocinéticas e interacciones de los medicamentos más utilizados en el tratamiento de las epilepsias. Los psicofármacos son aquellas drogas que afectan o interfieren con los procesos psíquicos y son de utilidad en el tratamiento de las enfermedades psiquiátricas. En este tema abordaremos los psicofármacos empleados en el tratamiento de los trastornos más frecuentes. Tal es el caso de antipsicóticos, ansiolíticos e hipnóticos, antidepresivos y psicoestimulantes. Los antipsicóticos o neurolépticos son los fármacos utilizados en el tratamiento de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. El advenimiento de estos medicamentos en 1952 significó una revolución en la psicofarmacología y permitió abandonar otros medios terapéuticos de dudosa eficacia utilizados hasta la fecha. Existen varias formas de clasificarlos y te proponemos la siguiente: derivados de fenotiacinas, clorpromacina, tioridazina, trifluoperacina y flufenacina; derivados de la butirofenona, aloperidol; otros también conocidos como atípicos, risperidona, clozapina y quetiapina. Como recordarás, estos fármacos producen un bloqueo inespecífico de receptores dopaminérgicos D2. A continuación te presentamos las acciones farmacológicas más importantes de este grupo. Efecto sedante, al que se desarrolla tolerancia y es más frecuente con los menos potentes como la clorpromacina. Control de síntomas. Primero actúan sobre la excitación, inquietud y agresividad.
después sobre los afectivos como la depresión y ansiedad, y por último en los de la esfera perceptiva y cognoscitiva, alucinaciones, delirios y trastornos del pensamiento. Provocan el denominado síndrome neuroléptico, caracterizado por enlentecimiento psicomotor, indiferencia afectiva y quietud emocional. Aparece con dosis elevada de los antipsicóticos más potentes. En la corteza disminuyen el umbral convulsivo y pueden empeorar una epilepsia, en especial las fenotiacinas menos potentes como la clorpromacina. En los ganglios basales producen reacciones extrapiramidales, distonías, parkinsonismo, acaticia, discinesia tardía, que se explican por el antagonismo de los receptores dopaminérgicos D2. Los atípicos, como la clozapina, tienen baja afinidad por este receptor y es baja la frecuencia de estos efectos. En el hipotálamo aumentan la secreción de prolactina, excepto la clozapina. En el tallo cerebral deprimen el centro vasomotor y acción antiemética por el bloqueo de receptores dopaminérgicos D2. En sistema nervioso autónomo, actividad anticolinérgica, que al igual que la sedación es más notable con los menos potentes. Bloqueo de receptores alfa, 5-hidroxitriptamina 2 y H1. Otros efectos son depresión cardíaca directa, efecto antiarrítmico e hipotensión ortostática. A nivel renal, débil efecto diurético. Los efectos adversos más importantes son extensión de sus acciones farmacológicas y son los más frecuentes. Se puede presentar visión borrosa, sequedad de la boca y otros efectos anticolinérgicos, cefalea, insomnio, vértigos y convulsiones, trastornos extrapiramidales, hipotensión ortostática, tolerancia y dependencia física. Otras reacciones adversas puedes revisarlas en tu libro de texto y materiales complementarios que se encuentran en el CD de la asignatura. La clorpromacina potencia el efecto de depresores centrales como alcohol, anestésicos, sedantes, hipnóticos y antihistamínicos. Aumentan el efecto de los analgésicos, por lo que se han empleado en el cólico nefrítico o como premedicación anestésica. Inhiben las acciones de los agonistas dopaminérgicos como la L-dopa. Su principal indicación es la esquizofrenia. Además, se han utilizado en la depresión psicótica y manía asociado a otros medicamentos, psicosis inducidas por alcohol, como antieméticos las fenotiacinas, en el dolor crónico, anestesia, y en la corea de Huntington, el haloperidol. Estos fármacos se utilizan con precaución en la epilepsia, enfermedades hepáticas, glaucoma, depresión, ancianos, lactancia, cardiopatías y retiro de alcohol o barbitúricos. La ansiedad puede ser una emoción normal, aunque en ocasiones por su intensidad o repercusión sobre la actividad de la persona, se convierte en el síntoma principal de diversos trastornos psiquiátricos. En su tratamiento se emplean los fármacos ansiolíticos, que alivian o suprimen el síntoma de ansiedad. En la actualidad se prefieren las benzodiazepinas por la eficacia y seguridad demostrada. Los ansiolíticos pueden clasificarse en benzodiazepinas como clonazepam, alprazolam, diazepam o cloro de azepóxido. No benzodiazepinas. Ahí encontramos la buspirona, zopiclona, zolpidem, barbitúricos como el fenobarbital y otros fármacos como paraldehído, hidrato de cloral, meprobamato y difenhidramina
estos últimos desplazados por otros medicamentos más eficaces. Las benzodiazepinas tienen acción sedante, ansiolítica, hipnótica, poseen esta acción nitrazepam, estazolam, flunitrazepam, flurazepam y midazolam. Acción anticonvulsivante, fundamentalmente para clonazepam, además lorazepam y diazepam intravenoso para la convulsión aguda. Acción relajante muscular y además como inductores en la anestesia. Las reacciones adversas más frecuentes de este grupo son extensión de sus acciones farmacológicas, como la sedación, somnolencia, junto a los mareos y la ataxia. Además producen disminución de la capacidad de atención y concentración. Se manifiestan principalmente durante la primera semana de tratamiento. Provocan efectos paradójicos que son más frecuentes en niños y ancianos. Ocasionalmente pueden causar confusión en ancianos y se relaciona con un aumento del riesgo de caídas y fracturas. Labio leporino y síndrome de abstinencia en el recién nacido cuando se utilizan durante el embarazo. Farmacodependencia que constituye su principal limitación. Son medicamentos con amplio margen de seguridad, por lo que rara vez son letales aún en sobredosis. Las interacciones son poca y de escasa importancia clínica. Dentro de las más importantes tenemos que se potencia la depresión del sistema nervioso central cuando se asocian con antihistamínicos, antidepresivos tricíclicos, barbitúricos o etanol. La eritromicina, isoniazida y omeprazol prolongan los efectos del diazepam. Cimetidina, anticonceptivos orales, fluconazol y fluoxetina inhiben el metabolismo hepático de las benzodiazepinas. Pueden entonces aumentar su toxicidad. El análisis de sus acciones farmacológicas nos permite predecir sus principales indicaciones. Se emplean como ansiolíticos, las de tiempo de vida media prolongado como clorodiazepóxido y diazepam. Hipnóticos, que deben indicarse 1 o 2 horas antes de dormir, y las más utilizadas son nitrazepam y flunitrazepam. Anticonvulsivos, el clonazepam, diazepam y lorazepam. Como relajantes musculares se utiliza el diazepam y en la premedicación anestésica midazolam y diazepam. Son contraindicaciones absolutas de las benzodiazepinas la miastenia grave, la hipersensibilidad, la hipercapnia, el glaucoma de ángulo estrecho y las hepatopatías con cambios enzimáticos. Los barbitúricos como fenobarbital, pentobarbital o tiopental han sido desplazados por las benzodiazepinas, motivado porque carecen de especificidad de acción sobre el sistema nervioso central. Tienen un índice terapéutico más bajo que las benzodiazepinas. La tolerancia es más frecuente. El peligro de abuso es mayor. Poseen un número considerable de efectos adversos e interacciones medicamentosas, y los efectos cerebrales centrales son más pronunciados. El insomnio se caracteriza por la existencia de trastornos nocturnos, que incluyen una latencia prolongada para el comienzo del sueño, una disminución de su duración o numerosos despertares. El hipnótico ideal es un fármaco que deberá inducir el sueño en forma rápida y predecible, sin dejar secuelas ni provocar dependencia o rebote. Los fármacos empleados para el tratamiento farmacológico del insomnio y la ansiedad son los mismos. Las diferencias serán solo en cuanto a dosis y duración del tratamiento. Un elevado número de pacientes en la atención primaria presenta síntomas depresivos. Es 2 veces más frecuente en mujeres que en hombres. Puede ser, para muchos pacientes, una enfermedad de por vida. El tratamiento se orienta a la reducción de síntomas y signos y a restablecer el funcionamiento normal del individuo. Los antidepresivos más utilizados en terapéutica son
Antidepresivos tricíclicos, imipramina, amitriptilina y desipramina. Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, fluoxetina, sertralina y fluvoxamina. Antidepresivos atípicos o nuevos antidepresivos, como la maprotilina, el bupropión o la trazodona. Inhibidores de la monoamina oxidasa, la nialamida, reemplazados por los anteriores y reservados para pacientes que no responden a estos. Los antidepresivos tricíclicos o clásicos han sido los más utilizados y sus efectos farmacológicos son: a nivel del sistema nervioso central, aumentan el estado de ánimo en pacientes deprimidos, luego de 2 a 3 semanas de uso en que se manifiestan los efectos terapéuticos. Actúan como hipnóticos en deprimidos con trastornos del sueño. A nivel del sistema nervioso autónomo, potencian las acciones de las aminas biógenas al bloquear su recaptación. Son antagonistas de receptores muscarínicos, adrenérgicos, histamínicos H1 y serotoninérgicos. En el aparato cardiovascular tienen marcados efectos que pueden ser de riesgo para la vida en caso de sobredosis. Provocan hipotensión postural por bloqueo alfa, que es el más importante. Puede haber además taquicardia sinusal y cambios en el electrocardiograma y presión miocárdica. Las acciones farmacológicas descritas explican parte de las reacciones adversas de los antidepresivos tricíclicos. Son frecuentes los efectos anticolinérgicos como boca y piel secas, visión borrosa, exacerbación del glaucoma de ángulo estrecho, constipación, retención urinaria y taquicardia. A nivel cardiovascular, hipotensión postural a la que se desarrolla tolerancia, arritmias, depresión miocárdica, inversión o aplanamiento de la onda T en el electrocardiograma. Al igual que otros psicofármacos, pueden causar tolerancia y dependencia, y la intoxicación aguda reviste importancia y entraña riesgo para la vida. La interacción de antidepresivos tricíclicos con IMAO desencadena graves efectos que pueden llegar hasta el coma. Potencian la acción del alcohol y otros depresores del sistema nervioso central. Sus efectos pueden potenciarse si se administran conjuntamente con fenitoína, aspirina, fenotiacinas, anticonceptivos hormonales y otros esteroides. Finalmente, los barbitúricos y el tabaquismo activan su metabolismo por inducción enzimática. Son contraindicaciones absolutas de los antidepresivos tricíclicos el infarto agudo del miocardio, la insuficiencia cardiorrespiratoria, el feocromocitoma, el uso de depresores cardíacos y problemas de la conducción cardíaca. Se evitarán o utilizarán con precaución en el glaucoma y la insuficiencia cardíaca congestiva. No se utilizarán en el embarazo por los reportes de muerte intrauterina, malformaciones y bajo peso al nacer. La fluoxetina es el antidepresivo más indicado dentro de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y posee ventajas sobre los antidepresivos clásicos como: se utiliza en dosis única diaria, efectos depresores cardíacos mínimos, bajo riesgo de hipotensión postural, menor riesgo mortal en caso de sobredosis. Te recomendamos revises las características farmacológicas de este grupo en el libro de texto y materiales complementarios incluidos en el CD de la asignatura. En la depresión se recomienda prescribir tratamientos individualizados, atendiendo a las características del paciente y la enfermedad. Por ejemplo, se indica imipramina para la enfermedad depresiva mayor, amitriptilina en la depresión mayor, ansiedad e insomnio, la fluoxetina en la depresión mayor del paciente con edad avanzada o epilepsia. La anfetamina, dextroanfetamina y metilfenidato
son fármacos que pertenecen al grupo de los psicoestimulantes. Tienen un uso limitado en la práctica médica, motivado fundamentalmente por la farmacodependencia que acompaña su uso. En la actualidad, su principal indicación es el tratamiento del trastorno por déficit de atención e hiperactividad en los niños. Durante el estudio independiente, debes revisar las características farmacológicas de este grupo. Al igual que los psicofármacos, existen otros agentes que causan farmacodependencia en el hombre. Se trata de las drogas o sustancias de abuso. El abuso de drogas tiene una importante repercusión sociosanitaria, ya que con mucha frecuencia origina trastornos físicos y conductuales en los consumidores que trascienden significativamente su entorno. Estos trastornos varían según la droga específica, las características particulares que rodean al consumo y el perfil del individuo. Pero sin dudas, lo que caracteriza a una adicción es la compulsión a seguir consumiendo la sustancia de forma periódica. El consumo prolongado da lugar al desarrollo de adaptaciones biológicas que se manifiestan mediante fenómenos de tolerancia y dependencia estudiados en Farmacología 1. Son múltiples las sustancias, tanto lícitas como ilícitas, que pueden causar adicción y provocar los fenómenos antes mencionados. Las mismas se clasifican en depresores del sistema nervioso central, opiáceos como morfina y heroína, cannabis o marihuana, alcohol etílico e inhalantes como el tolueno. Estimulantes del sistema nervioso central, cafeína, cocaína, nicotina, anfetaminas, alucinógenos, mescalina y LSD. Anestésicos disociativos, ketamina y fenciclidina. Esteroides anabólicos, nandrolona. Las sustancias de abuso provocan tolerancia, dependencia física y psíquica y síndrome de abstinencia como características fundamentales que las identifican, y que tiene diferente intensidad en dependencia de la sustancia consumida. Así, los opiáceos y el alcohol son las sustancias que con mayor intensidad alteran estos parámetros, mientras que cannabis y LSD los alteran en menor cuantía. El alcohol es una de las sustancias psicoactivas más consumidas en el mundo. Las principales características de esta dependencia son: la conducta se hace más espontánea y menos autocontrolada, la ideación y expresión verbal más fluidas, disminuye la habilidad psicomotora más fina. Con el aumento de la alcoholemia aumenta la depresión central, se afecta la capacidad ideativa y asociativa, aparece disartria y ataxia con pérdida de reflejos, sopor, sueño, pudiendo llegar hasta el coma. La toxicidad crónica provoca en el hígado acumulación inicial de depósitos grasos, hepatitis alcohólica y cirrosis, pancreatitis aguda o crónica, síndrome de feminización en el varón, neuropatías periféricas y síndrome de abstinencia, entre otros. La cocaína es un alcaloide extraído de la coca, Erythrocylon coca, que ha sido consumido milenariamente por civilizaciones incas. En la actualidad, mascar coca es una costumbre de mineros y campesinos de la región andina. La cocaína se presenta en forma de alcaloide libre o de crack. La rapidez de inicio y fin de sus efectos posee una evidente capacidad reforzadora. La cocaína eleva el humor, aumenta la energía y el estado de alerta, disminuye el apetito y la sensación subjetiva de cansancio, disminuye el sueño. Existe un incremento subjetivo de capacidades y habilidades. El consumo exagerado conduce a la pérdida del control. Aparecen síntomas típicos de hiperactividad simpática y síntomas psiquiátricos de carácter depresivo. Con el uso crónico se produce toxicidad cardiovascular. La cannabis sativa o marihuana produce incoordinación motora y sedación. Su consumo puede alterar la conducción de vehículos. Puede provocar trastornos psicológicos que desencadenan ataques de pánico, ansiedad en personas no habituadas al consumo, psicosis aguda con alucinaciones paranoides y toxicidad respiratoria con el uso crónico.
Además de la dependencia, el consumo crónico de opiáceos ilegales conlleva importantes problemas médicos. A menudo, las primeras experiencias con opiáceos pueden ser desagradables, predominando las náuseas y vómitos. La administración intravenosa produce una sensación placentera seguida de euforia y tolerancia con el consumo crónico. Lenguaje farfullante, deterioro de la memoria y disminución de la atención. La intoxicación grave provoca miosis, depresión respiratoria, somnolencia y coma. La sobredosificación produce rápida y profunda depresión respiratoria que puede ser mortal. Además, procesos infecciosos derivados de las malas condiciones del uso parenteral. El LSD es el más potente de los alcaloides del cornezuelo de centeno. Es el alucinógeno prototipo y sus propiedades fueron descritas por Albert Hofmann en 1943. En los primeros 20 a 30 minutos de haber consumido la sustancia, aparece mareos, ansiedad, distorsiones visuales y síntomas de parálisis. Además, hay signos de hiperactividad simpática como incremento del pulso y la tensión arterial, midriasis, piloerección, hiperreflexia y ligera pirosis. Las alucinaciones sensoriales, sobre todo visuales, son su característica más relevante. En algunos casos puede aparecer sinestesia, que es la mezcla de las percepciones sensoriales, pero no se pierde la orientación ni la claridad del pensamiento. Sus efectos son impredecibles y se mantienen durante 6 a 12 horas. Te recomendamos que durante el estudio independiente revises en tu libro de texto y materiales del CD otras características de las principales dependencias. El tratamiento de una dependencia se acompaña con una mejora de la salud y de la situación mental, social y laboral del individuo y su familia. La mejor manera de prevenir las complicaciones clínicas derivadas de la adicción es tratarla. Por ejemplo, si a la consulta acude un paciente alcohólico refiriendo síntomas relacionados con alguna complicación derivada de su alcoholismo, se le debe ofrecer la posibilidad de tratarle esta adicción o aconsejarle que lo haga e incluso explicarle las graves consecuencias del consumo desmedido de esta y otras sustancias de abuso. Se reporta el uso de las plantas medicinales en afecciones del sistema nervioso, como sedante, matricaria recurtita, manzanilla, pasiflora incarnata, pasiflora, justicia pectoralis, tilo. Con efecto antidepresivo, Hipericum perforatum, hierba de San Juan, y con efecto estimulante, Coffea arábica, café, y Zingiber officinale, jengibre. Te recomendamos indagar en tu comunidad sobre otras plantas con actividad sobre el sistema nervioso. Al finalizar la actividad orientadora podemos arribar a las siguientes conclusiones. En la enfermedad de Parkinson existe un desequilibrio entre la dopamina y la acetilcolina a nivel del sistema nervioso central. La restitución de la función dopaminérgica mediante el empleo de fármacos con actividad prodopaminérgica como la L-Dopa es la base del tratamiento actual. En el tratamiento farmacológico de las epilepsias, los fármacos más empleados en el mundo son la carbamazepina, difenilidantoína, valproato, etosuximida y benzodiazepinas como el diazepam en la convulsión aguda. Los neurolépticos, benzodiazepinas y antidepresivos son los psicofármacos de uso más frecuente en el tratamiento de enfermedades psicóticas, ansiedad, insomnio y depresión. Las reacciones adversas más comunes de los psicofármacos son efectos colaterales que derivan de sus acciones farmacológicas. El consumo de drogas origina trastornos físicos y conductuales que varían según el tipo de droga y trascienden significativamente en el entorno de los consumidores, de forma que lo convierte en un importante problema sociosanitario. Este tema lo puedes revisar en el libro de texto Farmacología Humana de Flores. No olvides revisar otros materiales que se orientan en la guía de estudio del tema y se encuentran en el CD de la asignatura.
El dolor se define como una sensación desagradable, subjetiva y asociada a un componente emocional que en ocasiones no se correlaciona con el daño objetivo. Para tratarlo, hay que tener en cuenta la sintomatología que presenta el paciente, el mecanismo que lo provoca y la intensidad. En la próxima actividad orientadora estudiaremos los fármacos empleados en el tratamiento del dolor. Además, haremos referencia a los medicamentos capaces de actuar sobre enfermedades del sistema respiratorio como el asma bronquial.